aquí. Cuidado, que me tiro. La dramática escasez de alimentos en la España de posguerra hace florecer un colosal tráfico ilegal de víveres. Es el llamado extraperlo que abastece el mercado negro. Nada más acabar la guerra, el Estado ha implantado el racionamiento para tratar de garantizar la pura supervivencia de la población. Pero los más pudientes acuden al mercado negro para completar esas cantidades mínimas de alimentos que se pueden obtener con la cartilla de racionamiento. El problema de la falta de alimentos se hace dramático a causa de la sequía que devasta el campo español durante los años 44, 45 y 46, los más secos del siglo. La pertinaz sequía es la recurrente expresión que utiliza el régimen para justificar la escasez de pan. La falta de trigo en una situación de aislamiento internacional endurece el racionamiento. El extraperlo se generaliza y los precios se doblan en pocos meses, pero los salarios permanecen estables. Es tanto el descontento social que el propio régimen organiza en 1948 una manifestación contra el extraperlo al que culpa de la escasez. El sueño económico del franquismo había sido desde el final de la guerra conseguir el autoabastecimiento. Su pretensión era que el país fuera capaz de producir todo lo necesario para la vida y la industria nacional sin necesidad de realizar intercambios con el exterior, es decir, la autarquía. A comienzos de los años 40 el gobierno pone en marcha el Instituto Nacional de Industria, el INI, con el fin de impulsar desde el propio Estado la industrialización de España. La producción de carbón, acero y la energía hidroeléctrica son las consideradas prioritarias para reconstruir el país. Pero el cierre de los mercados internacionales a causa del bloqueo produce la paralización de muchos proyectos industriales, puesto que no es posible importar la maquinaria pesada necesaria ni tampoco las materias primas de las que el país carece, como el petróleo. La escasez de gasolina obliga a los españoles a recurrir al ingenio. Este coche a pedales, llamado el autopedal, no necesita gasolina. Tampoco estos taxis, que funcionan con baterías recargables. Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Esta es la leyenda que alrededor de la efigie de Franco lleva la nueva moneda de una peseta que se pone en circulación en 1942. Los años 50 traen a los españoles la esperanza de que acaben, después de tantos años, el hambre y las penurias. Esa esperanza se cumplirá a mitad de la década, cuando España recupere por fin el mismo nivel de vida que disfrutaba antes de la guerra. En 1952 desaparecen las cartillas de racionamiento y el racionamiento de los alimentos de primera necesidad. Ya se puede comprar libremente pan. El déficit de viviendas es elevadísimo. Faltan más de 1 millón de pisos. El problema se agrava con la llegada de campesinos a las ciudades. Encontrar casa es, para los españoles, el problema más acuciante del momento. En 1957, España está al borde de la bancarrota. La política económica basada en la autarquía está estrangulando al país. Ya no quedan divisas, ni siquiera para importar las materias primas imprescindibles para la actividad industrial. Franco se ve obligado entonces a cambiar el gobierno para reforzar el área económica. Técnicos católicos, miembros del Opus Dei, se hacen cargo de las carteras económicas. Son los llamados tecnócratas. El agravamiento de la situación obliga a Franco a dar un giro radical a su política económica. En 1959, y muy a su pesar, aprueba un plan de estabilización. A partir de entonces, la economía española se liberaliza. El mercado español se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. La peseta sufre una de las mayores devaluaciones de su historia y pierde casi la mitad de su valor. Mi peseta, ¿qué le pasó a mi peseta? Que ahora vale 3 reales. Yo me vuelvo majareta con la gloria de mi padre. Mi peseta,
peseta? ¿Qué le pasó a mi peseta? Los años 60 van dejando definitivamente atrás los años negros de una posguerra brutal, amarga e interminable. Las reformas en las empresas y los ajustes de plantilla incrementan el desempleo. Las horas extraordinarias que suponían un complemento imprescindible del salario de muchos españoles desaparecen. El aumento del número de parados fuerza al gobierno a implantar el subsidio de paro, que hasta entonces no existía. Un millón de trabajadores abandona España durante la década de los 60. Emigran a los países industrializados de Europa, Francia, Alemania, Suiza. Una parte importante del desarrollo económico español de esos años se va a financiar con las divisas que envían a su casa los emigrantes. El plan de estabilización consigue producir en los años 60 un espectacular desarrollo económico. Durante toda esta década, España mantiene un crecimiento medio anual del 7%. La industria se convierte en el motor del crecimiento. El país se industrializa de modo acelerado. España deja de ser un país eminentemente agrícola. El desarrollo es tan notable que el propio régimen lo bautiza como el milagro español. La propaganda del nodo se lo recuerda una y otra vez a los españoles. Los aviones que surcan nuestro espacio, las líneas de transporte, los chorros de agua que ríen en los aliviaderos y el humo de nuestras chimeneas, que no es el humo de una vana ilusión, sino el testimonio real de un esfuerzo logrado, son el feliz augurio de un brillante porvenir industrial de la España actual. Los bajos precios que rigen en España atraen a millones de europeos que vienen en busca de sol y playas. Durante la década de los 60 el número de turistas se multiplica por 4. De 6 millones pasan a 24. El sector experimenta un auge espectacular. Las divisas que deja el turismo suponen un capítulo decisivo para la modernización del país y para su desarrollo económico. En los años 70 y después de una década de espectacular crecimiento, España ya ha dejado de ser un país agrario y subdesarrollado y se ha convertido en la 10ª potencia industrial del mundo. La renta per cápita de los españoles, que supera por entonces los $1000, produce como consecuencia la aparición de una sociedad urbana y moderna con un alto grado de consumo. El bienestar económico permite a las clases medias crecer y asentarse. Los españoles son progresivamente más libres en sus costumbres y más europeos en sus necesidades políticas.